de Rabbi Moshe Cordovero, de Arizal, de Zohar, de muchísimos libros, pero él los puso de una forma bastante tangible, bastante accesible para la gente, y por eso fue muy atacado, porque estos son secretos de la Torah que nunca estuvieron disponibles. Fue atacado en el sentido de que había gente que estaba en contra de su filosofía, y espiritualmente también estuvo vulnerable, que fue arrestado, porque nada pasa en el mundo si no es por orden divina. Fue arrestado por los rusos y tuvo primero pena de muerte, y eso estaba pasando obviamente porque él hizo mucho ruido, digamos, en los cielos con los secretos que él reveló, y eventualmente lo liberaron después de estar 53 días preso, uno por cada capítulo del libro que escribió. No eran esas las acusaciones, obviamente, pero espiritualmente esa no la forma en que se desencadenó este mundo. Y cuando a él le anunciaron que iba a salir, le preguntó a sus maestros que se les presentaron, el Baal Shem Tov, Yahia Shiloni, el profeta, ¿qué hacer? Si cuando él salga de la prisión quiere decir tiene que mantenerse callado y ya no escribir, no imprimir, no enseñar nada. Y le dijeron, no, cuando salga quiere decir que ya cumpliste, digamos, con el castigo, por decirlo de alguna manera, espiritual, y debes seguir enseñando, y debes seguir publicando, y debes hacerlo accesible a todos. Entonces esto es una celebración para todos nosotros, que gracias a esta liberación del Rebbe es que hemos tenido acceso a tantos secretos de la Torah, de la Kabbalah, de lo que llaman el vino, el gusto, el sabor de la Torah. Empieza en este día, por eso se llama, es el día en que se empieza el ciclo de Tanya. El Tanya se estudia igual que la Torah, que en un año se terminan los 5 libros del Tanya. Por eso se llama la Torah, la Biblia del Hasidismo. Y este día comenzamos nuevamente. Y cabe señalar que era tan humilde el primer Rebbe que él escribió. Este es un libro no personal, o sea, no como que él escribe algo, sino es nomás compilaciones de lo que escribieron otros sabios antes de mí. Y pese a que él era un gran sabio y no lo necesitaba, pero pidió varias askamot, quiere decir aprobaciones o recomendaciones de otros rabinos contemporáneos, que todos estuvieron humildes, con mucha humildad, aceptaron hacerlo. Y también eso se empieza a leer en estos días, porque es una lección para todos nosotros, que no importa cuánto sepamos o qué nivel tengamos, siempre hay que mantener la gran humildad. ¿Hace aproximadamente cuántos años? 200, buena pregunta, 220 años más o menos, aproximadamente, sí. Tendría que saber la fecha, pero no soy muy bueno yo con fechas, la verdad. Entonces, para hoy preparé varias cosas, entre ellas una interpretación muy interesante del primer Rebbe estamos hablando nosotros, estamos estudiando el Cantar de los Cantares, que es, voy a silenciar, que es la relación entre Dios y nosotros, como la relación de un novio con una novia, de un hombre y mujer. Y hay algo que está muy relacionado con el primer Rebbe, con el Cantar de los Cantares, con esa relación que tenemos con Dios y con la Perashá de la semana. La Perashá de la semana hay una historia de amor, se puede decir, muy extraña. ¿Quién se le ocurre qué es? El embarazo de Yehudá con Tamara. La historia de Tamar es una historia muy extraña, porque Yehudá tenía 3 hijos y
el mayor, se casa con una hermosa mujer que era Tamar, pero no quiere tener hijos con ella. Hay muchas explicaciones de por qué. La simple es que que no quería que pierda su esbelta figura. Entonces, cuando tenía relaciones con ella, no dejaba su simiente dentro de ella para que no pueda quedar embarazada. ¿Qué hizo Dios? Lo mató. Porque, como explicamos en una ocasión, el desperdiciar la simiente es peor que, en muchos casos, que mantener una relación prohibida. ¿Por qué? Porque uno se está uniendo, o sea, siempre hay un recipiente. Toda energía, toda causa tiene un efecto, toda acción tiene una reacción. Entonces, cuando una persona está manteniendo una relación, aunque sea con una mujer prohibida, está siendo recibido esa energía de una forma negativa, pero limitada. Bueno, a veces que es muy tremendo, como cuando en un caso de que se crea un mamzer, ¿no? Una relación sexual que tiene castigo de muerte, entonces el hijo es un bastardo. Eso es algo muy muy tremendo, pero espiritualmente también es muy negativo cuando la persona desperdicia su simiente, no hay una mujer que la recibe, lo está recibiendo la impureza. Entonces, como que una persona está uniéndose, haciendo una relación sexual con la impureza, y es algo muy muy difícil, muy malo, o sea, energéticamente, espiritualmente. Sí, me había quedado con la duda de cuándo fue esto, pero en 1798. Unos 200, como dije, unos 200 y tantos años, 216 años. Entonces Dios mató a él. Y ahí entra lo que se llama la ley del levirato, que es un tema muy complejo, muy difícil de entender, pero cuando muere un hombre sin dejar descendencia, automáticamente queda la viuda comprometida con el familiar más cercano, pero comprometida de una forma muy fuerte, como vamos a ver pronto. Entonces Viuda dice, bueno, el hermano, el pariente más cercano es Onán, que se case con Onán. Y Onán sigue el mal camino de su hermano, hace lo mismo, y de ahí viene la palabra onanismo en español, que es sinónimo de masturbación, que es desperdiciar la simiente, y también lo mata Dios a él. Entonces Judá se asusta y dice, wow, esta mujer es peligrosa. Entonces, pese a que tenía otro hijo, pero el hijo igual Sheila era muy jovencito, entonces le dice, espérate, pero Sheila crece y no se lo da, no deja que se casen. Entonces Tamar no sabe qué hacer. Y es interesante que la Torá es uno de los pocos libros, yo creo, que describen a nuestras patriarcas, a nuestros comienzos del judaísmo, con todas las cosas buenas que hicieron y todas las cosas menos buenas que hicieron. Tamar se disfraza de prostituta y logra mantener relaciones con Judá y queda embarazada. Se entera, Judá le avisan, tu nuera está embarazada. Y esa ella estaba, como dijimos, comprometida a casarse con alguien de la familia. Y en la ley judía, adulterio es no desde el matrimonio, sino desde el compromiso. Porque el matrimonio tiene dos partes, Irusin y Kiddushin. La primera parte, hoy en día lo hacemos todos juntos, en la Jupá, precisamente para evitar este problema. Pero antiguamente se hacía primero el compromiso
y como un año después se hacía el casamiento. Pero era exactamente igual adulterio de compromiso que de casamiento, porque la única diferencia cuando se hace un compromiso, la mujer queda prohibida para todos, toda la humanidad, y con el casamiento la mujer queda permitida exclusivamente para su esposo. Pero es exactamente lo mismo adulterio de un compromiso y de un matrimonio, según la Torah. Entonces, bueno, ella es una mujer, como una mujer casada, está embarazada, cometió adulterio, tiene que ser quemada. ¿Conocen la historia? Entonces no entro en muchos detalles. Sí, todos conocen. Entonces, eventualmente ella dice, estos son el padre del niño es el dueño de estas cosas, Yehuda lo reconoce y se salva a ella, y tienen de esta unión de Yehuda con Tamar, pensando que ella es una prostituta. ¿Quién nacieron? Pérez. ¿Y de Pérez quién viene? El rey David. Y del rey David viene el Mashiach. Entonces, obviamente, esta idea del levirato, de la ley de Ibum, es algo muy especial y tiene una lección muy fuerte para todos nosotros. Hay un versículo en Amós que parece muy negativo. Amós dice, tengo que dejar a mis hijos abiertos. La Virgen de Israel ha caído, ya no puede levantarse. Eso es lo que me acuerdo más o menos. Quiero ver si es exactamente. Sí, ya el Alter Rebbe, que es el que se firmó por Rabbi Shimon Zalman de Liadi, dice, ¿qué es esto? Ya no puede levantarse. Él dice así, que ahora en lo profundo del abismo en que ella cayó, ha llegado a las más grandes alturas. ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene necesidad de levantarse, porque ahí donde está a un nivel sumamente elevado. Entonces, hay que entender cómo es que debe ser algo aparentemente tan negativo, él lo interpreta como ser algo tan positivo. Y lo conecta precisamente con esta idea del levirato. O sea, cuando una persona muere sin dejar hijos, acaba su vida, no hay continuidad, no hay. Ahora, cuando su esposa, su viuda y su hermano tienen un hijo, dice Nachmanides que es una de las leyes más esotéricas, más místicas de la Torá, pero ellos logran traer al alma del fallecido nuevamente al mundo, y por eso se le da el nombre del fallecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una unión sumamente pura, sumamente elevada. Y entre paréntesis, por eso hoy en día es que no se puede cumplir con la mitzvah del levirato, porque para hacerlo la gente tenía que estar a un nivel muy muy espiritual y muy muy puro, y querer hacerlo por la mitzvah nada más. Y hoy en día, por el cambio de la gente, es muy posible que quieran unirse la viuda con el hermano, no más para cumplir la mitzvah, sino también por un deseo carnal. Y ahí ya no se logra ese nivel tan espiritual. Entonces lo que se hace hoy en día es otra ceremonia, que es una especie de divorcio, que se llama Halitza, que se quita el zapato y ella escupe en él, y es algo sumamente extraño que se llega a hacer algo así, no es algo muy común. Pero de ahí sale también el horror de que mucha gente piensa que el divorcio en el judaísmo es una ceremonia muy fea, muy difícil, ¿no? El divorcio es algo sumamente simple, sumamente
respetuoso, sumamente normal, digamos, y honorable. Esta ceremonia, por otro lado, sí se considera una ceremonia un poquito violenta, se puede decir, por algunos detalles, pero es porque la persona perdió la oportunidad de hacer una mitzvah, básicamente. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando un hermano y la viuda quieren traer al alma al mundo, ¿qué es lo que significa? Significa en lo que es nuestra vida normal, porque todas las mitzvot tienen que tener una enseñanza para nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Si es una mitzvah sumamente irregular y que hoy en día ni se puede cumplir. Entonces, explican los cabalistas que esta mitzvah simboliza cuando una persona cae en una desesperación, ni una depresión, ni un abandono total, que está como muerto, que ya no tiene ninguna esperanza de volver a la vida. Y pasa gente que llega a esos niveles. Ahora vengo, por ejemplo, puede ser un poquito tarde, voy a los miércoles a una clínica de adicciones en Playa de Tijuana. Y por lo general, la mayoría de la gente que termina en esos lugares de rehabilitación, ¿por qué llegan ahí? Porque cayeron a lo más bajo. O sea, they hit bottom, como se dice en inglés, ¿no? Cayeron estaban en desolación total. Y lo que mucha gente no entiende es que a veces uno trata de ayudar a ellos para que no caigan tan bajo, y el adicto no, es lo peor que uno puede hacer, tiene que dejar que caigan hasta abajo. Y uno dice, bueno, si caen hasta abajo y se mueren, digamos, ya emocionalmente ya no pueden expresar amor, ya no pueden expresar temor, ya no pueden, ninguna de las 7 emociones pueden manifestarlas, que es la historia de este hombre que se muere, que ya no. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sigue después? Entonces, cuando no hay emociones normales, entran las emociones que se llaman suprarracionales, o se me escapa la palabra, el superconsciente. Está el subconsciente y el superconsciente. ¿Qué es el superconsciente en la Kabbalah? ¿Qué nivel les parece eso a ustedes? Es el Keter, es en el alma de la persona, es la Yehida, el nivel más elevado del alma, que eso nunca muere, eso nunca se extingue, nunca se pierde. Entonces, cuando una persona piensa que ya cayó, que ya no tiene, como explica el versículo de Amós el Alter Rebbe, que la Virgen de Israel cayó y ya no se puede levantar, es verdad, sola no se puede levantar, pero ahí en el abismo encuentra una fuerza, una energía, un poder de conectarse con el Yehidah Shebenefesh, con lo más elevado de su alma, y a través de eso puede llegar ahí mismo, en ese abismo llega a niveles sumamente elevados. ¿Por qué? Porque toda la ayuda que recibe no se ayuda a sí misma, sino recibe la ayuda de Dios, que se llama Yehidah Shebenefesh, la parte que está unida con Dios, que nunca se pierde, que entre paréntesis también así es como funciona con los adictos, que únicamente cuando están conscientes de que solos no pueden ayudarse, que necesitan la ayuda de un poder superior, estos los 12 pasos, únicamente ahí pueden tener éxito y salir del hoyo en que se encuentran. ¿Y hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Okay. Esto también está muy relacionado
con la forma en que hoy en día la gente se está relacionando con Dios. Hoy en día estamos en este nivel históricamente. ¿Qué quiere decir? Históricamente los judíos nunca fuimos indiferentes a Dios. No existían judíos indiferentes. O había judíos con mucho amor a Dios, judíos muy religiosos. Y los que no eran religiosos, ¿qué eran? ¿Quién sabe? Entonces, solo la persona que cae a ese nivel bajo encuentra el nivel superior, elevado. Es necesario caer o no su proceso. Lo que estamos diciendo. Ok, muy buena pregunta. Para elevarse espiritualmente no es necesario caer. No, muy buena. La analogía no es perfecta. No es. Porque, bueno, también un adicto no es a fuerzas que tienen que caer hasta lo más bajo. Por lo general así se dan las cosas. Pero porque hoy vi una de las personas que vi, precisamente no bajó, no cayó a lo más bajo, pero una persona inteligente que se dio cuenta que si seguía así iba a caer. Pero es un poco la excepción de la regla. Por lo general, la gente no acepta la ayuda hasta que no llega a haber perdido todo, la familia, el trabajo, el dinero, y ya está, digamos, en la calle. Ahí es cuando se da cuenta. Se aprecia más al caer, entonces. Sí. Se aprecia más. Pero no es la regla. Lo digo, uno de los jóvenes que vi hoy no estaba bastante bien, pero se dio cuenta. Entonces, espiritualmente, para nada. O sea, no hace falta caer. Pero sí, cuando es que uno tiene más acceso a la yejidá, en momentos de crisis. ¿Qué quiere decir crisis? No quiere decir una crisis, no quiere decir que uno baja, que uno personalmente esté muy mal. Ahora vivimos, por ejemplo, un momento de crisis. El judaísmo mundialmente está bajo ataque, ¿no? Con el ejemplo que pasó ayer es un ejemplo de tantas otras cosas que está pasando en Israel, el mundo, cómo está atacando a Israel y a los judíos, o sea. Entonces, en momentos hay un ejemplo que dicen los cabalistas, que cuando hay una guerra, el presupuesto de defensa del país se vuelve ilimitado. Cuando un país está siendo atacado, no como una guerra, digamos, de Afganistán, que estamos guerreando desde miles de kilómetros, sino cuando alguien nos ataca a nuestro país. ¿Por qué se vuelve el presupuesto de defensa ilimitado? Porque si se pierde la guerra y conquistan el país de uno, se pierde todo. Entonces vale la pena arriesgar todo lo que uno tiene para salvar lo que es de uno. Entonces espiritualmente es lo mismo. En momentos de crisis, Dios abre, por decir de una manera, los portales y nos da más acceso a nuestra yejidá, a los niveles más elevados del alma, para que podamos triunfar en esa crisis. Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces, volviendo a lo que decíamos históricamente, ¿qué pasaba con los judíos? La pregunta que hicimos era, o amábamos, éramos judíos religiosos, o ¿qué eran los judíos que no eran religiosos? Seculares. Nunca existió judíos seculares. Nunca. Hasta los últimos par de siglos. Los que no eran... ¿Qué decimos en el Sidur? La 19, la verajá que se agregó número 19 es una bendición muy fuerte. Muy negativa aparentemente, ¿no? En la página 56, de la Mal Shinim. La 55, dice: que no haya esperanza para los delatores, herejes y malvados, perezcan instantáneamente. ¿A quién se refiere? No se refiere a gente no judía, se refiere a judíos. Los judíos que no eran religiosos eran delatores. ¿Qué quiere decir delatores? Iban a los gobiernos no judíos para tratar de que los judíos no puedan hacer las mitzvot. Hoy en día, por suerte, eso no existe. O sea, el primer Rebbe Chabad sí sufrió eso, fue a la cárcel porque judíos delataron de lo que él estaba haciendo, que iba en contra. Pero histórica, o como dice, los herejes y los malvados. ¿Quiénes eran los minim, los herejes? Eran gente que atacaba a Dios y atacaba a la religión. Por ejemplo, en Rosh Hodesh, ¿cómo se sabía que era Rosh Hodesh? Hacían fogatas en las cimas de las montañas y de una a otra así se iban comunicando.
ellos encendían fogatas en días que no eran Rosh Hodesh para confundir a la gente. Hoy en día no existe nadie así. O sea, si tú no quieres celebrar Rosh Hodesh, ¿qué hace una persona? Se queda en su casa viendo televisión. Pero nadie empieza a mandar mensajes por Facebook, feliz Rosh Hodesh, cuando no es. O sea, hoy en día, la gente que no es religiosa, como Dios dijo, es indiferente, o es laica, o es secular, no practica religión. No, la gente, los judíos que existieron a través de la historia, si no eran religiosos, odiaban la religión. O sea, nadie podía ser indiferente a Dios, que eso es muy bueno. Porque en una pareja, por ejemplo, ¿qué es mejor? Si no se hablan o si se gritan. ¿Qué les parece? Según el grito. Según el grito. Obviamente es mejor no gritar y mejor no decir palabras hirientes. Obviamente si la otra persona me grita, lo inteligente es no gritar y sí mantenerme callado. Pero cuando digo grito, ¿qué quiere decir? Que hay pasión todavía, que hay sentimientos, hay fuego. Aunque sea negativo, pero por lo menos les importa. Si uno está indiferente y no le importa, no se habla con la otra persona, es muy difícil reencender esa llama. De una pelea se puede transformar en paz, en amor, en conciliación bastante fácil. Pero una vez que la gente deja de hablarse y hay indiferencia, es muy difícil reencender la llama de la pasión. Muy difícil. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está pasando, lo que nunca sucedió históricamente. Que los judíos nunca habían estado en una relación indiferente. No había judíos seculares. Había cantidad de sectas en la época de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, ¿no? Estaban los seduceos, los fariseos, los de aquí, los de allá. No había unos que trataban de escribir cosas distintas y mezclarlas con la Torah y confundir. Oye, ¿qué te importa? Si estás enojado con Dios o no quieres la religión, ¿para qué andas haciendo mensajes que confundan a la gente? Porque había una relación pasional con Dios y no podíamos estar indiferentes a Él, que eso es muy bueno, o sea, dentro de lo negativo. Pero hoy en día estamos muchos judíos son totalmente indiferentes y eso es como una muerte, que uno dice que ya no hay resucitación, uno puede pensar. Y ese es el mensaje que precisamente en este momento es cuando con el poder de la Kabbalah y los secretos de la Torah que se revelaron y se hicieron disponibles a nosotros hoy en día, es que se puede resucitar y se puede llegar a la Yehidah Shebenefesh, al punto más profundo del judaísmo de la persona, porque ese es como un elixir que devuelve la vida, esos secretos profundos de la Torah. Ese poder tienen. Por eso es que no se habían revelado hasta hace 200 tantos años, porque no eran necesarios. Los judíos estábamos en buena relación con Dios, o buena o mala, pero estábamos en relación. A partir del momento que empezó a existir esa indiferencia, fue que hizo necesario revelar los secretos de la Torah como una herramienta para unirnos con Hashem. Y eso también es de cierto modo el mensaje de Hanukkah. En el templo el candelabro, ¿cuántos brazos tenía? 7. En Hanukkah se encienden 8 velas. 7 son los 7 sentimientos que conocemos, que estamos acostumbrados. Gesed, Gvurah, Tiferet, es lo normal. Pero llega un momento en que se pierde eso. Como decíamos, Entonces, vamos al número 8. ¿Qué es lo que el número 8 representa? La relación con Dios sobrenatural. Que pasa que todo lo tradicional o los sentimientos que estamos acostumbrados. Y el 18 es lo que hablamos antes, el superconsciente, lo que está por encima, o el Keter también, que está por encima de lo que es estructurado, organizado, normal, del Seder Ishtalshelut, de la pena normal. Esto es algo supernatural, una relación con Dios muy profunda, que de ahí se saca ahí sacaron los Hashmonaim, como dijimos, el poder para hacer milagros, como un grupito de gente que no eran guerreros pudieron contra
ejército más poderoso de la tierra en ese momento, precisamente porque les dio Dios en ese momento el poder de la Yehidah Shebenefesh, el poder de lograr los milagros, de conectarse con lo supernatural. Y como ellos no habían caído, obviamente era gente muy religiosa, no habían pedido ni su amor a Dios, pero espiritualmente, el momento de crisis, como era de Hanukkah, que se atacaba tan fuerte al judaísmo, es cuando se puede transformar y llegar a conectarse con lo más profundo del alma de la persona, y nos puede iluminar, así como las velas de Hanukkah, en los momentos más oscuros de la historia, momentos más de desesperación, nos ilumina y nos guía y nos eleva por sobre cualquier crisis o por cualquier enemigo que haya en contra del judaísmo. ¿Alguna pregunta? Todos tenemos ese como sentimiento o poder. El superconsciente todos lo tenemos. El Yehidah Shebenefesh es algo que en el Tanya precisamente está explicado que solo el judío tiene, que es una forma de relacionarse con Dios muy por encima de lo natural. Es el nivel más elevado del alma. En Yiddish se llama Pinteleit, quiere decir la chispa del judaísmo que nunca puede ser, que está en el corazón de cada judío, que nunca puede ser extinguida. Pero toda persona al momento de crisis puede recibir de Dios, así como dijimos, fuerzas sobrenaturales. Y lo vemos también inclusive físicamente, ¿no? Con madres que su hijo está abajo de un carro, que levantan un carro para sacar a su hijo. ¿De dónde sacó fuerza la señora? Ese poder, si físicamente existe, emocionalmente, espiritualmente, mucho más que existe. No más que uno tiene que tomar la fuerza para accederlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando Dios endureció el corazón del faraón, le quedaba ese octavo sentimiento. O sea, sí, bueno, él perdió, digamos, el poder de llegar a conectarse de esa manera, porque él no quiso ir por ese camino. O sea, Dios endureció su corazón porque él quiso endurecerlo, ¿no? Entonces ya perdió, digamos, Dios te lleva por el camino que tú quieres ir, ¿no? O sea, él lo hizo conscientemente. Entonces perdió el poder de lo hizo conscientemente, pero queda el otro que es el superconsciente, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poquito. Cuando la persona pierde su amor a Dios, su respeto, etc., no es porque lo hace conscientemente, por lo general. Es como consecuencia de las circunstancias que la persona está. Pues si una persona dice, ya no quiero tener el poder de amor en mi corazón, a Dios ni a nadie, entonces ya obviamente pierden. Eso es lo que hizo el faraón. Renunció, digamos, a todo por su capricho que tenía. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Hay un discurso que dijo el Rebbe Lubavitch en esta noche del 19 de Kislev, en el año 1978,
está basado en el Talmud, en que dice Rabbi Yoshia. Hay un versículo en el libro de Jueces que dice Tzidkat Pizronove Israel, que Dios hizo una tzedaká, un favor a Israel, que lo desparramó por todo el mundo, entre todas las naciones. Entonces dice, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la tzedaká? Dice, hay varias explicaciones. Una explicación es que gracias a que están en distintos países, distintos lugares del mundo, si algunos judíos están en un lugar donde los atacan y no pueden estudiar Torah, no pueden cumplir las mitzvot, en forma que es imposible literalmente para ellos hacer las mitzvot, entonces a través de que hay judíos que se encuentran en otros lugares que sí cumplen las mitzvot, le dan fuerza y valor a los judíos para mantenerse fuertes y seguir adelante. Que ese era el problema que teníamos los judíos en Egipto, por ejemplo, que todos los judíos estaban bajo el control del faraón, entonces todos se habían debilitado. O esa es la gran amenaza también en la época de Purim, que todos estaban bajo el dominio del rey Ahashverosh y todos estaban en peligro. Entonces hoy en día que estamos en una diáspora, cada uno gente por distintos lugares, es una tzedaká que hizo Dios, no tanto para que unos se salven, sino para que unos le den fuerza y energía y valor a los que no pueden cumplir las mitzvot. Algo que me tocó muy interesante en la convención, estuve recién en New York, en la convención de rabinos de Chabad, más de 4.000 rabinos, nos reunimos, fue algo muy bonito, muy emotivo, y distintas personas comentaron distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, estaba los rabinos de Ucrania, que están ahora en una zona muy difícil, no se habla mucho en las noticias, pero dice que la gente va con ametralladoras por la calle, como hay mucho caos, y le dicen a uno, bájate de tu carro, y le sacan el carro, o sea, disparan gente. Un rabino dice que a una cuadra de su casa una explosión tremenda que sacudió su casa, se rompieron vidrios, tremenda la situación. Un rabino que está realmente en la frontera entre Ucrania y Rusia, tuvo que llevarse a su familia, estuvieron, dice, 7 meses, 3 semanas aquí, 2 semanas aquí, visiten distintos lugares y finalmente se lo llevó a Israel, pero él sigue en Ucrania porque hay muchos judíos que necesitan su ayuda. Y uno de ellos contó que él tenía que decir Kaddish por su papá que falleció y está en un lugar que es imposible, o sea, juntar a 10 judíos, la situación está que a veces no hay 10 judíos que uno pueda juntar, ¿no? La gente está corriendo por sus vidas, la gente está muy, muy aterrorizada, no se puede salir por las noches. Entonces él dice, bueno, si no puedo juntar un minyan para decir Kaddish, ¿cómo puedo respetar la memoria de mi papá? Dice, voy a buscar todos los días 10 judíos que no pusieron tefilín y poner tefilín con ellos. Y eso, realmente, en mi opinión, es mucho más poderoso que decir el Kaddish. ¿Por qué? Porque él está buscando, obviamente está invirtiendo mucho más tiempo que le tardaría, y está buscando 10 personas que están totalmente alejadas del judaísmo y los está atrayendo, y eso es una mucha mayor bendición para el alma de su papá, que si nomás iría con 10 personas que ya son religiosas, dirían Kaddish y siguen su día habitualmente. Entonces, el hecho de que algunos judíos estén en lugares, condiciones difíciles, y otros sí puedan cumplir la Torah con todos sus detalles, entonces eso le da fuerza y valor a los que están en situaciones difíciles para continuar adelante. En el caso de los judíos que son indiferentes ante Hashem, ¿hay algo que hay que hacer? ¿O es un trabajo de Hashem? No. Si nosotros estamos conscientes que es un judío indiferente, tenemos que tratar de despertarnos. Y ese es el poder que tenemos hoy en día del Hasidut y la Kabbalah. Eso puede hacer que hasta el judío más insensible o indiferente
le puede interesar y le puede despertar. Una de las personas también que conocí en la convención, un señor que creció en una familia sumamente ortodoxa, pero una cultura muy opresiva, muy castigadora, mucha geburá. Y él apenas tuvo edad del adolescente, pudo escaparse de la casa y dejar y olvidarse de toda la religión, lo dejó absolutamente. Y terminó en el norte de California, en una de esas comunidades sumamente liberales y hippies y todo. Y de alguna manera entró a un centro de Chabad y vio cómo practicaban religión de una forma que nada que ver con la forma opresiva de su niñez, y cómo lo recibieron y lo... así como estaba, no, tú eres malo, tú tienes que cambiar, lo recibieron al nivel que él estaba y le dieron la bienvenida así, y eso le cambió totalmente su perspectiva de la religión. Y cuando empezó a escuchar y estudiar, entonces cambió totalmente su relación con el judaísmo, con Dios, porque escuchó algo que le gustó. Entonces, si nosotros sabemos de alguien que está en esa situación, tenemos que hacer todo lo posible por remediarlo. Muy bien. Entonces, si dijimos hoy en día, gracias a Dios, casi no existen lugares en el mundo en que no se puedan cumplir las mitzvot físicamente. Casi todo el mundo no puede cumplir las mitzvot, no hay leyes en contra del judaísmo. Si bien no es así físicamente, pero hay gente precisamente que espiritualmente están bloqueados mentalmente, están muy como presos en sus preocupaciones, presos en su trabajo, en su rutina, y no saben cómo salir de ahí. Y la tzedaká precisamente que Dios hizo con nosotros es que si hay gente que está en esa situación, que no se puede, como que está caído en un pozo y no se puede jalar de sus cabellos para salir solo, hay gente que no está en el pozo. Y los que no están en el pozo y tienen la posibilidad de salvarlo, de elevarlo, de salir. Entonces esa es la tzedaká que hizo Dios con nosotros, de que nos puso en distintos, nos separó, nos desparramó en distintos lugares, distintos, no tanto físicamente hoy en día, sino espiritualmente. Entonces, si yo estoy en un momento que estoy elevado y el otro está abajo, es para que yo lo levante, y quizás mañana Él va a ser el que me va a ayudar a mí a salir de una prueba en que me encuentro. Entonces, cada uno tiene algo especial con lo que debe una mitzvah, con la que debe conectarse con Hashem, que es la prueba de uno. Dice, ¿dónde está escrito? En el Talmud dice que uno debe analizar qué es lo que el padre de uno más se cuidaba, qué era la mitzvah con la que él más se cuidaba. Uno debe también cuidarse de esto, porque lo posible es que sea el Yetzer Hara o la prueba que nosotros tenemos y que tenemos que sobrepasar. Entonces, cuando una persona se dedica a eso, tiene fuerzas para rescatar a los que son como presos, que los que están en una situación de opresión espiritual, que no saben cómo liberarse. Y por eso es que Dios nos puso en distintos niveles, para que podamos ayudarnos mutuamente. Y conecta la palabra Pizran, quiere decir que Dios nos desparramó, con el versículo que dice Prazot Teshev Yerushalayim, el versículo de Salmos que dice que Jerusalén estará de forma abierta, que con mucha apertura. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una extensión de Jerusalén a un nivel muy superior al que existía antes.
Entonces, en otras palabras, si vemos a una persona, como preguntó muy bien, que está en una situación difícil, a través de que lo ayudamos a salir adelante, lo inspiramos, eso nos provoca una elevación, no solo para nosotros, sino para todo Israel, hasta que va a lograr no solo la redención personal de cada uno, sino la redención general de todo el pueblo judío, cuando sé que Jerusalén va a estar realmente expandida y abierta con la llegada del Mashiach. ¿Una pregunta? O sea, que desparramó para bendición entonces de los demás pueblos, porque fue homicidio primero como castigo, ahora viene siendo para bendición. Dios no nos castiga, Dios nos quiere demasiado. Entonces, quiere precisamente, es como una persona que quiere invertir dinero. No es sabio todo el dinero de uno, si quiere comprar acciones, comprar de una sola compañía. ¿Por qué? Porque si en el momento que tengan que vender, si esa compañía está baja, pierde mucho dinero. Si uno diversificó su inversión en 10 distintas compañías distintas, bueno, puede ser que 2 estén bajas, 2 estén normal y 2 estén altas, y entonces uno vende las que están altas y ya el futuro, entonces Dios nos diversificó el portfolio, digamos, de los judíos para que uno pueda estar no solo físicamente, sino espiritualmente, unos más altos, más bajos, para que nos podamos ayudar mutuamente y poder salir de cualquier embrollo, de cualquier situación difícil que nos podamos encontrar.